El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el río cuando Lucas amarró las cuerdas de su barca desgastada, sus manos pequeñas y callosas trabajando con la destreza de alguien que había aprendido demasiado pronto lo que significaba ser responsable. Tenía apenas 13 años, pero sus ojos llevaban el peso de quien había visto partir a su padre hacía 2 inviernos, dejando atrás una familia que dependía ahora de las pocas monedas que él conseguía vendiendo los peces del día. Aquel jueves de febrero parecía uno más, con el cielo despejado reflejándose en las aguas mansas del río que atravesaba el pequeño pueblo de Santa Elena, pero el destino tenía otros planes escritos en las corrientes que pronto comenzarían a agitarse. Lucas remaba con movimientos pausados, pensando en su madre que a esa hora estaría preparando el desayuno con lo poco que tenían, en su hermanito Miguel de apenas 6 años que aún dormía abrazado a la única manta que compartían en su casa de 2 habitaciones con techo de zinc. El agua salpicaba suavemente los costados de la barca mientras Lucas revisaba sus redes, esperando que la suerte le sonriera con una buena pesca. Fue entonces cuando escuchó un grito que le heló la sangre, un sonido desesperado que provenía de río arriba, seguido del chapoteo violento de alguien luchando contra el agua. Sin pensar 2 veces, Lucas dejó caer las redes y comenzó a remar con todas sus fuerzas hacia el origen de aquel sonido que hacía eco en la quietud de la mañana. Lo que vio lo dejó paralizado por una fracción de segundo. Una mujer de cabellos blancos batallaba contra la corriente que de repente se había vuelto traicionera cerca del recodo donde las aguas formaban un remolino peligroso. Sus brazos se agitaban con desesperación, su rostro emergía y se hundía entre las olas, y sus ojos mostraban el terror puro de quien siente que la vida se le escapa entre los dedos. Lucas no era un nadador experto, y su barca era frágil, pero algo más fuerte que el miedo se apoderó de él. Recordó las palabras de su padre antes de morir, cuando le había dicho que un hombre se mide no por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a dar, y en ese momento supo que tenía que actuar. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, Lucas maniobró la barca hacia la mujer, luchando contra la corriente que amenazaba con voltear su precaria embarcación. El agua entraba por los costados mientras él extendía su brazo hacia ella, gritándole que se agarrara, que no se rindiera. La mujer, con las últimas fuerzas que le quedaban, logró alcanzar su mano, y Lucas sintió como sus músculos se tensaban al máximo cuando comenzó a jalarla hacia la barca. Estuvo a punto de caer al agua él mismo, pero se aferró con una pierna al asiento de madera y con un esfuerzo que no sabía que poseía, logró subirla. Ambos quedaron tendidos en el fondo de la barca, jadeando, empapados, temblando, mientras Lucas remaba con brazos exhaustos hacia la orilla más cercana, que resultó ser precisamente donde estaba su casa. Cuando finalmente tocaron tierra firme, Lucas ayudó a la mujer a salir de la barca. Ella apenas podía mantenerse en pie, tosiendo agua del río, con los labios morados del frío y el cuerpo sacudido por espasmos. Sus ropas elegantes, ahora completamente arruinadas, delataban que no era del pueblo, y su rostro refinado contrastaba con la rudeza del entorno. Lucas la sostuvo por la cintura y la guió hacia su casa, una construcción humilde de madera con pintura descascarada y un porche tambaleante. Cuando empujó la puerta, su madre, María, levantó la vista del fogón donde calentaba agua para el mate cocido que servía de desayuno, y al ver la escena, su rostro se llenó de preocupación maternal que iba más allá de conocer o no conocer a quien necesitaba ayuda. María no hizo preguntas. Corrió a buscar las únicas toallas secas que tenían, mantas del arcón donde guardaba las pocas pertenencias de valor sentimental, y entre ella y Lucas ayudaron a la mujer a quitarse la ropa mojada, envolviéndola en todo lo que pudieron encontrar para darle calor. Miguel despertó con el alboroto y sus ojos grandes observaban la escena con curiosidad infantil, mientras su madre preparaba té caliente con las últimas hojas que guardaba para ocasiones especiales. La mujer, que finalmente pudo hablar entre temblores, les dijo que se llamaba Elena Santoro, que había salido a caminar cerca del río cuando perdió el equilibrio en las piedras resbaladizas y cayó al agua. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando miró a Lucas y le dijo con voz quebrada que le había salvado la vida, que jamás podría pagarle lo que había hecho por ella. Lucas, incómodo con la atención, simplemente bajó la mirada y murmuró que cualquiera hubiera hecho lo mismo, aunque ambos sabían que eso no era cierto. María le ofreció a la señora Elena el único sillón cómodo que tenían, aquel que había sido de la abuela de Lucas, y se sentó en una silla de madera a su lado, tomando su mano entre las suyas, ásperas del trabajo, mientras le aseguraba que estaba a salvo ahora. La casa era pequeña y modesta, con paredes donde se filtraba el frío y muebles que habían visto días mejores, pero había algo en ese lugar que Elena no había sentido en años. Calidez humana verdadera, ese tipo de bondad que no se compra ni se aprende en libros, sino que nace del corazón de quienes han sufrido y aún así elige tender la mano. Durante las siguientes horas,
Elena permaneció en la casa mientras recuperaba fuerzas. Observaba cómo María repartía el escaso desayuno, asegurándose de que ella recibiera la porción más grande, cómo Lucas secaba su ropa mojada cerca del fuego sin quejarse de perder tiempo de pesca, cómo Miguel le ofrecía su único juguete, un camioncito de madera tallado a mano para que no se sintiera triste. Conversaron, y poco a poco Elena fue conociendo la historia de esta familia, cómo el padre de Lucas había muerto en un accidente en la construcción, cómo María trabajaba limpiando casas y lavando ropa ajena para complementar lo que Lucas traía de la pesca, cómo soñaban con que los niños pudieran estudiar y tener una vida mejor, aunque sabían que pronto Lucas tendría que dejar la escuela para trabajar tiempo completo. Mientras escuchaba, Elena sentía que algo se quebraba y se reconstruía dentro de su pecho. Ella había sido una mujer exitosa. Había construido un imperio empresarial desde cero después de enviudar joven, había acumulado más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero hacía años que vivía en una soledad que ninguna fortuna podía llenar. Sus hijos se habían alejado, interesados solo en su herencia. Los amigos que creía tener desaparecieron cuando dejó de organizar fiestas lujosas, y se había dado cuenta de que estaba rodeada de lujos pero vacía de amor verdadero. Aquel paseo matinal por el río había sido un intento de encontrar paz en la naturaleza, pero casi le cuesta la vida. Y ahora, en esta casa humilde, con personas que no tenían nada material pero lo daban todo, Elena comprendió lo que había estado buscando. Cuando cayó la tarde y Elena insistió en que ya debía irse, prometió volver al día siguiente para agradecerles apropiadamente. María no quiso aceptar dinero, diciéndole que habían hecho lo que cualquier ser humano decente haría, pero Elena vio en sus ojos el cansancio de quien lucha cada día por mantener a flote a su familia. Esa noche, en su lujosa mansión a las afueras del pueblo, Elena no pudo dormir. Caminaba de habitación en habitación, todas perfectamente decoradas y completamente vacías de vida, pensando en aquella casa pequeña donde había sentido más amor en unas horas que en años enteros. Tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de esa familia, sino también la suya propia. A la mañana siguiente, Elena regresó, pero no sola. Llegó acompañada de su abogado, su asistente personal, y con una determinación en los ojos que hacía años no sentía. María abrió la puerta sorprendida, limpiándose las manos en el delantal, preocupada de que algo malo hubiera pasado. Lucas estaba preparándose para ir al río cuando vio el auto elegante estacionado frente a su casa y el corazón le dio un vuelco, temiendo que la señora Elena hubiera venido a cobrarles algo que no podrían pagar. Pero cuando ella entró, su rostro irradiaba una mezcla de emoción y nerviosismo que confundió a todos. Elena se sentó con María y Lucas y con lágrimas en los ojos les contó su historia. Les habló de su soledad, de cómo había construido un imperio pero había perdido lo más importante en el camino, de cómo ellos le habían mostrado en unas pocas horas lo que era la verdadera riqueza. Luego, con voz firme pero cargada de emoción, les dijo que quería hacer algo por ellos, no como pago, sino como parte de una nueva familia que esperaba poder construir. María comenzó a negar con la cabeza, diciendo que no podían aceptar caridad, que su orgullo no se lo permitía. Pero Elena tomó sus manos y le explicó que no era caridad, era amor. Era la oportunidad que ella misma necesitaba de volver a sentir que su vida tenía propósito. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena compró una casa hermosa en el mejor barrio del pueblo, con habitaciones amplias y luminosas para cada uno, un jardín donde Miguel podría jugar, una cocina moderna donde María no tendría que luchar con un fogón viejo y peligroso. Pero más que eso, se aseguró de que Lucas pudiera volver a la escuela y continuar sus estudios, pagando no solo la matrícula, sino contratando tutores privados para que alcanzara el nivel que había perdido. Para Miguel organizó su ingreso en una buena escuela con materiales nuevos y uniforme completo. Para María, ofreció un trabajo administrando una de sus propiedades, con un salario digno que le permitiera mantener su independencia y orgullo. Pero la transformación más profunda no fue material. Elena comenzó a visitar la casa todos los días, al principio tímidamente, luego con la naturalidad de quien va a su propio hogar. Cenaba con ellos, reía con las ocurrencias de Miguel, ayudaba a Lucas con sus tareas de matemáticas, aunque confesaba que ya no recordaba muy bien los procedimientos. Conversaba con María mientras tomaban té sobre la vida, los sueños, los miedos. Por primera vez en años, Elena se sentía parte de algo real, de una familia que la había aceptado no por su dinero, sino por quien era en esencia. Y la familia de Lucas descubrió que la riqueza más grande no era la casa nueva ni las oportunidades educativas, sino tener a alguien más con quien compartir las alegrías y las penas. Los meses pasaron y la relación se profundizó de maneras que ninguno había anticipado.
Elena estableció un fondo fiduciario para la educación universitaria de ambos niños, pero más importante, estaba presente en cada momento significativo de sus vidas. Aplaudió cuando Lucas ganó su primer premio en la competencia de ciencias de la escuela. Lloró de orgullo cuando Miguel aprendió a leer su primer libro completo. Consoló a María cuando el aniversario de la muerte de su esposo la dejó sumida en tristeza. A cambio, esta familia le dio a Elena algo que su dinero nunca pudo comprar. Un lugar donde era amada no por lo que tenía, sino por quien era. Donde sus abrazos eran esperados con alegría genuina. Donde su opinión era valorada no por su éxito empresarial, sino por la sabiduría de sus años. Una tarde de domingo, mientras todos estaban reunidos en el jardín de la casa nueva, Miguel corrió hacia Elena y la abrazó gritándole abuela, un título que había surgido naturalmente de su corazón infantil. Elena se quedó paralizada, con lágrimas rodando por sus mejillas, y miró a María buscando aprobación. María sonrió con los ojos también húmedos y asintió. Lucas se acercó y tomó la mano de Elena, diciéndole que ella era parte de su familia ahora, que siempre lo sería, porque la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Elena los abrazó a todos, sintiendo que finalmente había encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida. El negocio de Elena continuó prosperando, pero ahora tenía un propósito renovado. Creó una fundación para ayudar a familias en situaciones similares a la que había conocido, ofreciendo becas educativas, apoyo para vivienda y oportunidades de trabajo digno. Lucas, inspirado por todo lo que había vivido, decidió que quería estudiar medicina para poder salvar vidas como había salvado la de Elena ese día en el río. María, con el peso de la supervivencia diaria finalmente aliviado de sus hombros, redescubrió su amor por la pintura, un talento que había abandonado años atrás por la necesidad. Y Elena transformó una de las habitaciones de la casa en un estudio lleno de luz donde María podía crear. Miguel crecía feliz, rodeado de amor y oportunidades, sin las carencias que habían marcado la infancia de su hermano. Pero lo más hermoso de todo era cómo habían aprendido unos de otros. Elena, quien había pasado décadas construyendo murallas alrededor de su corazón, aprendió a ser vulnerable nuevamente, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a recibir amor con la misma generosidad con la que lo daba. María descubrió que aceptar apoyo no era debilidad sino sabiduría, que permitir que otros compartieran sus cargas no disminuía su fuerza sino que la multiplicaba. Lucas entendió que el acto de bondad que había realizado sin pensar aquel día en el río había creado ondas que se extendían mucho más allá de lo que podía ver, cambiando no solo su vida sino dándole a Elena una razón para vivir plenamente de nuevo. Y Miguel, en su inocencia, les enseñó a todos que el amor no necesita razones complicadas, que a veces simplemente es puro y simple. Los años pasaron, y la historia de aquel rescate en el río se convirtió en leyenda en el pequeño pueblo de Santa Elena. La gente hablaba del niño valiente que salvó a la señora millonaria, pero quienes realmente conocían la historia sabían que era mucho más profunda que eso. Era la historia de dos soledades que se encontraron y se sanaron mutuamente, de cómo la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas que construimos, de cómo un acto de valentía desinteresada puede transformar no una sino múltiples vidas. Era la prueba viviente de que la bondad genuina nunca pasa desapercibida, que el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, y que a veces las personas que rescatamos terminan rescatándonos también a nosotros. Elena vivió muchos años más, pero siempre decía que su verdadera vida comenzó aquel día en el río, el día en que estuvo a punto de morir, pero en cambio encontró una razón para vivir de verdad. Celebraba cada cumpleaños rodeada de su familia elegida, la única que realmente importaba. Vio a Lucas graduarse de la universidad con honores, luego de la escuela de medicina y finalmente convertirse en el médico que había soñado ser, dedicando gran parte de su tiempo a atender gratuitamente a familias necesitadas en su pueblo natal. Aplaudió cuando María tuvo su primera exposición de arte, vendiendo cada una de sus pinturas que capturaban la belleza de la vida simple pero significativa. Abrazó a Miguel en su graduación de secundaria, sabiendo que él también seguiría un camino de servicio y compasión que había aprendido de los ejemplos que lo rodeaban. Cuando Elena finalmente partió de este mundo, muchos años después, rodeada de la familia que había elegido y que la había elegido a ella, no dejó solo una herencia material. Dejó un legado de amor transformador, la certeza de que nunca es tarde para encontrar la verdadera felicidad y la prueba de que las conexiones más profundas a menudo nacen en los momentos más inesperados. En su testamento, además de asegurar que Lucas, Miguel y María estarían cuidados para siempre, dejó instrucciones específicas de que su fundación continuara creciendo, ayudando a más familias a encontrar esperanza donde solo había desesperación.
María guardó hasta el final de sus días las primeras toallas que habían usado para secar a Elena aquel día fatídico, no porque fueran especiales, sino por lo que representaban. El momento en que sus vidas cambiaron para siempre. El instante en que la generosidad mutua creó un puente entre dos mundos que parecían tan distantes. Lucas, ahora un respetado médico, contaba la historia a sus propios hijos, enseñándoles que la verdadera valentía no está solo en los grandes actos heroicos, sino en la disposición de ayudar sin esperar nada a cambio, y que las recompensas más grandes de la vida vienen de formas que nunca podemos predecir. El río seguía fluyendo junto al pueblo, sus aguas contando historias de generaciones, y en su orilla, en el lugar exacto donde Lucas había amarrado su barca aquel día trascendental, se erigió un pequeño monumento con una placa que simplemente decía: donde el coraje se encontró con la gratitud y nació una familia. Los habitantes del pueblo pasaban por allí y recordaban que los milagros no siempre llegan con truenos y relámpagos, que a veces se manifiestan en la forma de un niño valiente con un corazón puro, una madre abnegada con brazos abiertos, y una mujer solitaria que finalmente encontró su hogar. Y así, la historia que comenzó con un grito desesperado en un río se convirtió en un testimonio eterno de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en corazones tocados, que la generosidad crea círculos virtuosos que se expanden infinitamente, y que a veces cuando extendemos la mano para salvar a alguien, descubrimos que en realidad nos estamos salvando a nosotros mismos. La vida de Lucas, María, Miguel y Elena se había entrelazado de una manera que ninguno pudo haber imaginado, creando un tapiz de amor, gratitud y transformación que continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que en un mundo que a menudo parece frío e indiferente, todavía existe la bondad, todavía existe la esperanza, y todavía existe la posibilidad de que un simple acto de humanidad pueda cambiar el curso de múltiples destinos para siempre. Pero había momentos específicos en aquella transformación que merecían ser recordados con más detalle. Instantes que definieron no solo el cambio externo, sino la profunda metamorfosis interna de cada uno de ellos. Uno de esos momentos ocurrió 3 meses después del rescate, cuando Lucas llegó a casa una tarde con el rostro iluminado por una emoción que María no le había visto desde antes de la muerte de su padre. Traía en las manos una carta, sus dedos temblaban ligeramente mientras la sostenía como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Elena estaba en la cocina ayudando a María a preparar la cena, algo que había convertido en un ritual sagrado. Y cuando vio la expresión del niño, dejó caer el cuchillo que estaba usando para cortar vegetales y se acercó rápidamente. Lucas les mostró la carta con lágrimas brillando en sus ojos. Era la notificación oficial de que había sido aceptado en el programa de estudiantes destacados de la escuela regional, un programa que solo aceptaba a los mejores alumnos y que le abriría puertas que jamás había soñado traspasar. María se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de esa alegría abrumadora que solo una madre puede sentir cuando ve que los sacrificios han valido la pena, cuando comprende que su hijo tendrá las oportunidades que a ella le fueron negadas. Elena abrazó a Lucas con una fuerza que sorprendió al muchacho, y en ese abrazo había años de soledad disolviéndose, la satisfacción de saber que su presencia en la vida de esta familia estaba marcando una diferencia real y tangible. Esa noche cenaron en celebración y aunque la comida no era lujosa, cada bocado sabía a victoria, a sueños que comenzaban a materializarse, a puertas que se abrían después de haber estado cerradas durante tanto tiempo. Miguel, quien observaba todo con sus ojos grandes y curiosos, preguntó si él también podría algún día recibir una carta así, y Elena le acarició el cabello prometiéndole que si trabajaba duro y mantenía su corazón bondadoso, todas las puertas del mundo se abrirían para él. Hubo también un momento particularmente conmovedor cuando María finalmente se permitió compartir con Elena el dolor profundo que había cargado sola durante 2 años. Era una noche lluviosa y el sonido del agua golpeando el techo de la nueva casa creaba una melodía melancólica que invitaba a la introspección. Los niños ya dormían y las 2 mujeres se habían quedado conversando en la sala, cada una con una taza de té entre las manos. María comenzó a hablar sobre su esposo, sobre cómo había sido un hombre trabajador y amoroso, sobre la mañana en que recibió la noticia del accidente, sobre cómo había tenido que ser fuerte para sus hijos cuando por dentro se estaba desmoronando. Habló de las noches en que lloraba en silencio para que Lucas no la escuchara, de cómo cada vez que veía a otros niños con sus padres sentía una punzada de dolor mezclada con envidia, de cómo había considerado rendirse pero la mirada de sus hijos cada mañana le daba fuerzas para continuar un día más. Elena escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, y cuando María terminó de hablar, compartió su propia historia de pérdida. Le contó sobre su esposo,
quien había muerto hace más de 20 años, sobre cómo había canalizado su dolor en construir un imperio empresarial, pero había descuidado las relaciones con sus hijos en el proceso. Habló de cómo sus hijos la culpaban por no haber estado presente durante su infancia, aunque ella solo había tratado de proveerles todo lo que el dinero podía comprar, sin entender que lo que realmente necesitaban era su tiempo y su amor. Confesó que había intentado comprar su afecto cuando eran adultos, pero el daño ya estaba hecho, y ahora apenas la llamaban excepto cuando necesitaban dinero. Las dos mujeres se abrazaron esa noche, dos almas heridas que encontraban consuelo en la comprensión mutua, dos historias diferentes que convergían en la necesidad universal de ser vistas, escuchadas y amadas incondicionalmente. A medida que los años avanzaban, la fundación que Elena había creado comenzó a tener un impacto que superaba sus expectativas más optimistas. Lucas, a medida que crecía y maduraba, se involucró activamente en la fundación, dedicando sus veranos a trabajar con otras familias en situaciones vulnerables. Había algo en él que conectaba profundamente con esas personas, quizás porque él mismo había estado en sus zapatos no hacía mucho tiempo, porque conocía de primera mano la desesperación de no saber si habrá comida mañana, la vergüenza de ir a la escuela con ropa raída, el miedo constante de que cualquier emergencia pequeña pueda convertirse en una catástrofe. Visitaba hogares humildes y veía su propia historia reflejada en los ojos de niños que soñaban con algo mejor, pero no se atrevían a creer que fuera posible. Les hablaba no desde un lugar de superioridad, sino de hermandad, compartiendo su propia experiencia, dándoles esperanza tangible de que el cambio era posible. Había una familia en particular que tocó profundamente el corazón de Lucas durante uno de estos veranos. Era una madre soltera llamada Rosa con 3 hijos pequeños, viviendo en una casa que apenas se mantenía en pie, trabajando 3 empleos diferentes para apenas sobrevivir. El hijo mayor, Tomás, tenía la misma edad que Lucas cuando había salvado a Elena, y en sus ojos Lucas veía la misma mezcla de madurez forzada y sueños reprimidos que él mismo había llevado. Lucas pasó semanas trabajando con esta familia, no solo proporcionándoles apoyo material a través de la fundación, sino también siendo un mentor para Tomás, enseñándole que las circunstancias actuales no definen el destino futuro, que con esfuerzo, apoyo y un poco de suerte, las cosas pueden cambiar radicalmente. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a sus estudios, Lucas abrazó a Tomás y le prometió que estaría allí para él, que no estaba solo en esta lucha. Elena observaba el trabajo de Lucas con un orgullo que inundaba todo su ser. Veía en él no solo al niño valiente que la había salvado del río, sino a un joven hombre excepcional que estaba eligiendo usar sus oportunidades para crear más oportunidades para otros. Había noches en que Elena se sentaba en su estudio mirando viejas fotografías de sus propios hijos cuando eran pequeños, preguntándose dónde había fallado, qué había hecho diferente María, que había criado hijos tan generosos y compasivos mientras que los suyos habían crecido con un sentido de derecho y egoísmo que la avergonzaba. Llegó a comprender que María, a pesar de tener muy poco materialmente, les había dado a sus hijos algo invaluable: su presencia constante, su ejemplo de trabajo duro y dignidad, su enseñanza de que la verdadera medida de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Elena aprendió estas lecciones tarde en su vida, pero estaba determinada a no desperdiciar el tiempo que le quedaba. Miguel, por su parte, crecía rodeado de este ambiente de generosidad y propósito, y aunque no había experimentado la pobreza extrema que había marcado la infancia de su hermano, había heredado la misma bondad fundamental. En la escuela era conocido por defender a los niños que eran intimidados, por compartir su almuerzo con quien lo necesitara, por invitar a su casa a compañeros cuyos padres trabajaban largas horas y no tenían quien los cuidara después de clases. María lo veía y sentía que había hecho algo bien en su crianza, que a pesar de todas las dificultades, sus hijos habían aprendido lo que realmente importaba en la vida. Elena a menudo le decía a María que ella era su maestra, que le había enseñado más sobre la vida en unos pocos años de lo que había aprendido en décadas de éxito empresarial. Hubo momentos de tensión también, porque las relaciones reales, profundas y significativas no son siempre fáciles. Hubo una ocasión en que Lucas, en su adolescencia tardía, tuvo un conflicto con Elena sobre su futuro. Ella quería que estudiara en una universidad prestigiosa en la capital, lejos del pueblo, donde tendría acceso a las mejores oportunidades educativas. Lucas, sin embargo, quería quedarse cerca de su familia, estudiar en la universidad local, no dejar a su madre y hermano. La discusión fue acalorada, con Elena argumentando desde un lugar de experiencia que las mejores oportunidades estaban afuera, y Lucas defendiendo que la familia era más importante que el prestigio. María observaba en silencio, desgarrada entre querer lo mejor para su hijo
y no querer perderlo. Fue finalmente Elena quien cedió, pero no sin antes tener una conversación profunda con Lucas una noche bajo las estrellas. Le contó sobre cómo ella había sacrificado su presencia con sus hijos por perseguir el éxito, cómo ahora vivía con el arrepentimiento de haber priorizado incorrectamente. Pero también reconoció que la situación de Lucas era diferente, que su elección venía de un lugar de amor y no de miedo, que quizás la lección que ella necesitaba aprender era que no existe una sola forma correcta de vivir una vida exitosa. Lucas, conmovido por la vulnerabilidad de Elena, le prometió que no desperdiciaría las oportunidades que ella le había dado, que estudiaría medicina en la universidad local y seguiría ayudando a su comunidad de la mejor manera posible. Esa noche sellaron un pacto de respeto mutuo y comprensión que profundizó aún más su vínculo. Los años de universidad fueron transformadores para Lucas. Estudiaba con una dedicación feroz, motivado no solo por sus propios sueños, sino por el deseo de honrar el sacrificio de su madre, la segunda oportunidad que Elena le había dado y la memoria de su padre. Trabajaba en el hospital local como voluntario durante sus horas libres, ganando experiencia práctica y desarrollando una reputación de ser no solo competente, sino profundamente compasivo con los pacientes. Había algo en su manera de tratar a las personas que trascendía la medicina técnica, una capacidad de ver la dignidad humana en cada paciente sin importar su condición social o económica. Los doctores mayores notaban esto y a menudo comentaban que Lucas tenía algo especial, una combinación rara de habilidad técnica y empatía genuina que no se puede enseñar en las aulas. María había encontrado en la pintura no solo un hobby, sino una forma de procesar todo lo que había vivido, de dar expresión a emociones que las palabras no podían capturar. Sus pinturas reflejaban la belleza en la simplicidad, escenas de la vida cotidiana del pueblo que elevaban lo ordinario a lo extraordinario. Pintaba a pescadores en el río al amanecer, a mujeres lavando ropa en las piedras, a niños jugando en calles de tierra, y de alguna manera capturaba en cada pincelada la dignidad y la belleza inherente en estas vidas humildes. Elena usó sus contactos para organizar la primera exposición de María en una galería de la capital. Y aunque María estaba aterrorizada de que nadie valorara su arte, la exposición fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaban la autenticidad y la emoción cruda de su trabajo, y varios coleccionistas importantes compraron sus piezas. Pero lo que más significó para María fue cuando una mujer joven se le acercó al final de la inauguración, con lágrimas en los ojos, diciéndole que sus pinturas le habían recordado a su propia infancia en un pueblo pequeño, que había olvidado la belleza de esa simplicidad en su vida moderna y acelerada. Miguel, mientras tanto, había desarrollado un talento inesperado para la música. Elena le había regalado una guitarra en su 10º cumpleaños, sin esperar mucho más allá de proporcionarle un hobby agradable. Pero el niño mostró una aptitud natural que sorprendió a todos. Pasaba horas practicando, componiendo sus propias canciones que hablaban de familia, gratitud y esperanza. Cuando tenía 14 años, compuso una canción sobre el día en que Lucas salvó a Elena, sobre cómo un acto de bondad puede crear ondas que cambian el mundo. La tocó por primera vez en una cena familiar, y para cuando terminó, no había un solo ojo seco en la habitación. Elena lo abrazó temblorosa, diciéndole que había capturado en música lo que ella había sentido pero nunca había podido expresar completamente en palabras. La salud de Elena comenzó a declinar cuando Lucas estaba en su último año de universidad. Al principio fueron pequeñas cosas que ella intentaba ocultar, momentos de fatiga inusual, dolores que descartaba como parte del envejecimiento natural. Pero María, con el ojo agudo de alguien que había cuidado a otros toda su vida, notó los cambios sutiles. Fue ella quien insistió en que Elena viera a un doctor, quien finalmente convenció a la orgullosa mujer de que permitiera que otros la cuidaran como ella había cuidado de ellos. El diagnóstico fue devastador pero no inesperado dada su edad avanzada. Su corazón estaba fallando, y aunque había tratamientos que podían extender su tiempo, todos sabían que los años que le quedaban eran limitados. La noticia golpeó a la familia con la fuerza de una ola gigante. Lucas sintió un terror que no había experimentado desde la muerte de su padre. La idea de perder a Elena era insoportable. Miguel dejó de tocar música durante semanas, el silencio de su guitarra reflejando el dolor que no sabía cómo expresar de otra manera. María se convirtió en la cuidadora principal de Elena, invirtiendo los roles con una ternura que reflejaba la gratitud profunda que sentía. Y Elena, enfrentando su propia mortalidad, encontró una paz que había eludido durante la mayor parte de su vida. No tenía miedo a la muerte porque sabía que había vivido plenamente en estos últimos años, que había encontrado y experimentado el amor verdadero, que dejaría un legado que importaba. Fue durante este periodo de enfermedad que ocurrió uno de los momentos más hermosos y desgarradores. Los hijos biológicos de Elena,
Al enterarse de su condición, aparecieron por primera vez en años. Llegaron con abogados y documentos, preocupados por su herencia, haciendo apenas el esfuerzo de disimular sus verdaderas intenciones. Cuando vieron a María, Lucas y Miguel cuidando de su madre con una devoción que ellos nunca habían mostrado, algo cambió en sus expresiones. Había vergüenza allí, quizás un destello de reconocimiento de lo que habían perdido por su propia avaricia y negligencia. Elena, desde su cama, dejó clara su posición. Les dijo a sus hijos que la mayor parte de su fortuna iría a la fundación y a la familia que la había amado cuando ellos la habían abandonado, pero que todavía había una herencia para ellos si estaban dispuestos a ganársela trabajando en la fundación, sirviendo a otros, aprendiendo las lecciones que ella había aprendido demasiado tarde. Uno de sus hijos, Roberto el menor, se quedó después de que los otros se fueron furiosos. Se sentó junto a la cama de su madre y finalmente, después de décadas de silencio emocional, habló desde el corazón. Le pidió perdón por haber sido un hijo egoísta, por no haber valorado todo lo que ella había hecho por ellos, por haber esperado hasta que era casi demasiado tarde para intentar tener una relación real. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó su mano y le dijo que nunca es demasiado tarde para cambiar, que ella era prueba viviente de eso. En las semanas siguientes, Roberto comenzó a visitarla regularmente y lentamente, muy lentamente, construyó puentes no solo con su madre, sino también con Lucas, María y Miguel. Aprendió de ellos lo que significa amar sin condiciones, lo que significa estar presente no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. Lucas, ahora en su último semestre de medicina, pasaba cada momento libre cuidando de Elena. Había una simetría poética en esto. El niño que una vez la salvó del río ahora la cuidaba mientras navegaba las aguas finales de su vida. Le leía sus libros favoritos, le contaba historias de sus días en el hospital, le aseguraba que todo lo que ella había construido, todo el amor que había sembrado, continuaría creciendo mucho después de que ella se fuera. Elena le confesó que estos últimos años habían sido los más felices de su vida, que no cambiaría ni un solo momento de este tiempo compartido por décadas adicionales de la existencia solitaria que había llevado antes. Le hizo prometer a Lucas que continuaría siendo el hombre bondadoso y compasivo que era, que nunca permitiría que el éxito o el dinero endureciera su corazón como le había pasado a ella durante tantos años. En sus últimas semanas, Elena insistió en hacer un último viaje al río donde había comenzado todo. Era un día hermoso de primavera. El sol brillaba sobre las aguas que fluían serenas y plateadas, y Lucas empujó la silla de ruedas de Elena hasta la orilla exacta donde había amarrado su barca aquel día fatídico años atrás. Se sentaron allí en silencio por un largo tiempo, escuchando el murmullo del agua, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, Elena habló con voz suave pero clara, diciéndole a Lucas que este río le había quitado casi todo una vez, pero le había devuelto mucho más de lo que podría haber imaginado. Le agradeció por haberla salvado, no solo de ahogarse, sino de una vida vacía y sin significado, por haberle mostrado que nunca es demasiado tarde para encontrar el hogar y la familia que uno busca. María y Miguel se unieron a ellos en la orilla, y los cuatro se tomaron de las manos mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las aguas tranquilas. Elena miró a cada uno de ellos, memorizando sus rostros, guardando este momento en su corazón para llevarlo consigo a donde fuera que iba. Les dijo que habían sido el regalo más grande de su vida, que cada día con ellos había sido precioso, que no tenía ningún arrepentimiento sobre cómo había elegido vivir estos últimos años. Miguel comenzó a cantar suavemente la canción que había escrito sobre su familia, su voz juvenil pero llena de emoción, y uno por uno los demás se unieron, sus voces mezclándose con el sonido del río en una melodía de gratitud y amor que parecía elevarse hacia el cielo mismo. Elena falleció un martes por la mañana, rodeada de su familia elegida, sosteniendo las manos de María en una y de Lucas en la otra, con Miguel sentado al pie de la cama tocando suavemente su guitarra. Fueron pacífica, con una sonrisa en los labios, susurrando palabras de amor y agradecimiento hasta su último aliento. Su partida dejó un vacío profundo, pero también dejó una herencia que trascendía lo material. Había enseñado a esta familia que el amor verdadero no conoce barreras de clase o sangre, que la generosidad es la inversión más rentable que uno puede hacer, y que cada día es una oportunidad para elegir la bondad sobre la indiferencia, la conexión sobre el aislamiento, el amor sobre el miedo. El funeral de Elena fue una revelación para muchos. La iglesia del pueblo estaba llena hasta rebosar, no solo con la élite empresarial que había conocido durante décadas, sino con decenas de familias humildes que habían sido ayudadas por su fundación, con estudiantes que habían recibido becas,
con trabajadores cuyos empleos habían sido salvados por sus intervenciones. Cada uno tenía una historia que contar sobre cómo Elena había tocado sus vidas, sobre cómo su generosidad había marcado una diferencia real y tangible. Lucas dio el elogio principal, y aunque su voz se quebraba con emoción, habló con una elocuencia que conmovió a todos los presentes. Habló de una mujer que había tenido el coraje de cambiar, de admitir sus errores, de construir algo nuevo y hermoso en la última etapa de su vida. Habló de cómo ella les había dado no solo recursos materiales, sino un modelo de cómo vivir con propósito y significado. Y terminó diciendo que aunque Elena había partido físicamente, su espíritu viviría en cada acto de bondad que ellos realizaran, en cada vida que tocaran, en cada persona que ayudaran. Los meses siguientes fueron difíciles. La casa se sentía más vacía sin la presencia de Elena, sin su risa que llenaba las habitaciones, sin sus historias que los entretenían durante las cenas, sin sus abrazos que reconfortaban en los momentos difíciles. María lloraba a menudo mientras pintaba, canalizando su dolor en lienzos que capturaban la esencia de la mujer que había cambiado sus vidas. Miguel dejó de tocar música por un tiempo. El dolor era demasiado fresco. Cada melodía le recordaba a la abuela que había perdido. Lucas se sumergió en sus estudios y en su trabajo en el hospital, usando el trabajo como una forma de procesar su duelo, encontrando consuelo en ayudar a otros como Elena le había enseñado. Pero gradualmente, a medida que el agudo dolor del duelo se suavizaba en una melancolía más manejable, la familia comenzó a sanar. Comenzaron a recordar a Elena no con tristeza, sino con gratitud, compartiendo historias sobre ella durante las cenas, riéndose de sus peculiaridades, honrando su memoria viviendo los valores que ella les había enseñado. Lucas se graduó de la universidad con los más altos honores y durante su discurso de graduación dedicó todo su éxito a 3 personas. Su padre, que le había enseñado el valor del trabajo duro, su madre, que le había enseñado el significado del sacrificio, y Elena, que le había enseñado el poder del amor incondicional y la segunda oportunidad. La fundación de Elena prosperó bajo el liderazgo de Lucas, María y Roberto, el hijo de Elena que había encontrado redención en el servicio a otros. Expandieron sus programas, ayudando a más familias cada año, creando oportunidades educativas, proporcionando atención médica gratuita, construyendo viviendas dignas para quienes no tenían techo. Cada proyecto llevaba una placa pequeña que decía, en memoria de Elena Santoro, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y el propósito. La historia de Elena y Lucas se convirtió en legendaria en la región, inspirando a otros a realizar actos de bondad, recordándoles que cada acción tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver en el momento. Lucas eventualmente se especializó en cardiología, sintiendo que había una conexión poética en dedicar su vida a cuidar corazones cuando un corazón generoso había salvado el suyo. Se convirtió en uno de los mejores doctores de la región, pero nunca olvidó sus raíces. Dedicaba un día a la semana a proporcionar consultas gratuitas en el pueblo, asegurándose de que nadie fuera rechazado por falta de recursos. Sus pacientes lo amaban no solo por su habilidad médica, sino por la forma en que los trataba, con dignidad y respeto, sin importar su condición social. Veía en cada paciente a su familia antes de que Elena llegara. Entendía la desesperación de estar enfermo sin tener los medios para tratarse y hacía todo lo posible para asegurarse de que nadie sintiera esa desesperación en su presencia. María se convirtió en una artista reconocida, sus pinturas exhibidas en galerías importantes en todo el país, pero nunca se mudó de la casa que Elena les había dado, nunca olvidó el pueblo que la había criado. Usaba gran parte de sus ganancias para financiar programas de arte para niños de familias humildes, creyendo que el arte tenía el poder de sanar, de dar voz a quienes no tenían palabras para expresar su dolor o sus sueños. Cada año organizaba un taller de verano gratuito donde enseñaba a niños del pueblo, y verlos florecer creativamente le daba una satisfacción que ninguna cantidad de reconocimiento artístico podría igualar. Miguel se convirtió en un músico y compositor respetado, pero su éxito nunca lo alejó de sus valores fundamentales. Usaba su plataforma para abogar por causas sociales, para dar voz a los marginados, para recordar al mundo que detrás de cada estadística de pobreza hay una persona con sueños y dignidad. Su álbum más exitoso se tituló Olas de Gratitud, y cada canción contaba historias de personas comunes haciendo cosas extraordinarias, de actos de bondad que cambiaban vidas, de la belleza que existe en la simplicidad de relaciones humanas auténticas. Dedicó el álbum a Elena y a su familia, y las ganancias fueron donadas completamente a la fundación. Años después, cuando Lucas tenía sus propios hijos, los llevaba regularmente al monumento junto al río. Les contaba la historia de cómo su bisabuela había sido salvada de ahogarse por su abuelo cuando era apenas un niño,
de cómo ese acto de valentía había cambiado el curso de múltiples vidas, de cómo habían ganado una abuela del corazón que los había amado incondicionalmente. Los niños escuchaban fascinados, pidiendo que les contara la historia una y otra vez, nunca cansándose de escuchar sobre el poder del amor y la bondad. Lucas les enseñaba que ellos también tenían el poder de cambiar vidas, que cada acción bondadosa, por pequeña que parezca, crea ondas que se extienden en direcciones que nunca podemos predecir completamente. La comunidad de Santa Elena había sido transformada no solo por la fundación, sino por el ejemplo que esta familia representaba. Había una cultura de ayuda mutua que había florecido, inspirada por la historia que todos conocían. Los vecinos se cuidaban unos a otros. Los negocios exitosos reinvertían en la comunidad. Los jóvenes crecían con un sentido de responsabilidad social que era inusual en lugares más grandes. El pueblo se convirtió en un modelo de cómo una comunidad puede prosperar cuando sus miembros eligen la cooperación sobre la competencia, la generosidad sobre la avaricia, el bien común sobre el beneficio individual. Roberto, el hijo de Elena que había encontrado redención, eventualmente se mudó al pueblo, queriendo estar cerca de la familia que había mostrado lo que significa amar verdaderamente. Había pasado años trabajando en la fundación, aprendiendo humildad, desarrollando empatía, convirtiéndose en el tipo de hombre que su madre había esperado que fuera. Se casó con una maestra local y tuvieron hijos que crecieron jugando con los hijos de Lucas. Y aunque técnicamente no compartían sangre, eran familia en todos los sentidos que importaban. Roberto a menudo reflexionaba sobre cómo había estado tan ciego durante tanto tiempo, cómo había casi perdido la oportunidad de conocer verdaderamente a su madre antes de que fuera demasiado tarde, y dedicaba su vida a asegurarse de que sus propios hijos nunca cometieran los mismos errores. La vieja barca de Lucas, aquella en la que había realizado el rescate que cambió todo, fue preservada y eventualmente colocada en el Museo del Pueblo como un recordatorio tangible de la historia. Los escolares la visitaban en excursiones y los guías contaban la historia completa, no solo del rescate, sino de todo lo que vino después, de cómo un acto de bondad se multiplicó y se expandió hasta tocar cientos de vidas. La barca desgastada, con sus tablas agrietadas y su pintura descolorida, se convirtió en un símbolo de esperanza, de la idea de que no necesitas tener mucho para hacer una diferencia, que a veces las herramientas más simples pueden llevar a cabo los actos más extraordinarios. Y así, décadas después de aquel día fatídico en el río, la historia continuaba viviendo, no como un cuento de hadas distante, sino como una realidad vivida que seguía inspirando y transformando. Las aguas del río seguían fluyendo, llevando consigo no solo el agua, sino las memorias, las lecciones, el legado de lo que había ocurrido en sus orillas. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para que alguien extendiera una mano a quien lo necesitara. Cada acto de bondad era un eco del rescate que Lucas había realizado tantos años atrás. Cada familia que salía de la pobreza era un testamento del poder transformador del amor incondicional y la generosidad genuina. Había una historia particular que Lucas contaba a menudo, una que demostraba cómo las lecciones de Elena continuaban multiplicándose en formas inesperadas. Años después de su muerte, Lucas estaba trabajando en el hospital cuando trajeron a un hombre mayor que había sufrido un ataque cardíaco severo. El hombre estaba solo, sin identificación, sin familia aparente, y los otros doctores ya estaban hablando de moverlo a una sala común, donde recibiría atención básica, pero no el nivel de cuidado intensivo que realmente necesitaba. Lucas reconoció en ese hombre algo familiar, la misma soledad desesperada que había visto en los ojos de Elena aquel día en el río, y tomó una decisión que habría confundido a muchos de sus colegas. Decidió tratarlo como trataría a un miembro de su propia familia, dedicándole horas de su tiempo, asegurándose de que recibiera el mejor cuidado posible, incluso pagando de su propio bolsillo algunos tratamientos que el hospital no cubriría. Durante las semanas de recuperación, Lucas pasaba tiempo hablando con el hombre, cuyo nombre resultó ser Ernesto. Poco a poco, la historia de Ernesto emergió como fragmentos de un espejo roto que lentamente se reconstruía. Había sido un profesor de matemáticas exitoso, casado durante 40 años, padre de 2 hijas. Pero una serie de tragedias lo habían dejado completamente solo. Su esposa había muerto de cáncer, una de sus hijas en un accidente automovilístico, y la otra se había alejado después de una disputa familiar que nunca fue resuelta. Ernesto había caído en depresión. Había perdido su trabajo, su casa, y eventualmente había terminado viviendo en las calles, convencido de que no había nadie en el mundo que se preocupara si vivía o moría. El ataque cardíaco, confesó Ernesto con lágrimas en los ojos, casi había sido un alivio, una forma de escapar del dolor constante de su existencia. Lucas escuchaba con el corazón partido, viendo en Ernesto lo que Elena podría haber sido si no hubiera caído en ese río.
si no hubiera sido rescatada no solo del agua, sino de una vida de soledad autoimpuesta. Esa noche, Lucas llamó a María y le contó sobre Ernesto, y sin un momento de hesitación, su madre le dijo que trajera al hombre a casa cuando fuera dado de alta. Fue una decisión que tomó sin consultar a nadie más. Una decisión que venía de ese mismo lugar de compasión instintiva que había llevado a Lucas a saltar de su barca para ayudar a una extraña tantos años atrás. Cuando Ernesto fue dado de alta del hospital, Lucas lo llevó a la casa familiar, donde María había preparado la antigua habitación de Elena, preservada como un santuario, pero ahora lista para darle a alguien más una segunda oportunidad. Los primeros días fueron difíciles. Ernesto estaba tan acostumbrado a estar solo, tan convencido de que era una carga, que apenas hablaba durante las comidas, se disculpaba constantemente por su presencia, y claramente esperaba que en cualquier momento le pidieran que se fuera. Pero María, con la paciencia infinita de quien había cuidado de Elena durante sus últimos días, lentamente fue derribando las murallas que Ernesto había construido alrededor de su corazón. Le servía su comida favorita, recordaba cómo le gustaba el café, le hacía preguntas sobre su vida antes de la tragedia, escuchaba sus historias sobre sus días como profesor con genuino interés. Miguel, que ahora visitaba regularmente desde la capital donde su carrera musical había despegado, pasaba tardes enteras tocando música para Ernesto, y gradualmente el viejo profesor comenzó a sonreír de nuevo, a reír, a sentir que quizás todavía había razones para seguir viviendo. Lo que ninguno de ellos esperaba era cómo Ernesto transformaría sus propias vidas a cambio. Resultó que había sido un profesor extraordinario, con un don para explicar conceptos matemáticos complejos de formas que cualquiera podía entender. Cuando se enteró de que la fundación estaba luchando para encontrar buenos tutores para sus programas educativos, Ernesto se ofreció como voluntario. Al principio era tímido, inseguro de si todavía tenía las habilidades necesarias después de años de vivir en las calles, pero la primera vez que se paró frente a una clase de niños de familias humildes y comenzó a enseñar, algo mágico sucedió. Sus ojos se iluminaron con un fuego que había estado extinguido durante años. Su voz tomó la confianza de quien está haciendo exactamente lo que nació para hacer, y los niños respondieron a él con un entusiasmo que ningún otro tutor había logrado despertar. Ernesto se convirtió en una parte fundamental de la fundación, desarrollando programas innovadores de matemáticas y ciencias para estudiantes desfavorecidos. Pero más que eso, se convirtió en un mentor para niños que venían de situaciones difíciles, compartiendo su propia historia de pérdida y recuperación, demostrando que no importa cuán oscuro parezca el túnel, siempre hay esperanza si uno está dispuesto a aceptar ayuda y luego extender esa ayuda a otros. Había un niño en particular, Javier, quien había perdido a ambos padres y estaba al borde de abandonar la escuela para trabajar, que Ernesto tomó bajo su ala. Pasaba horas con Javier después de clases, no solo enseñándole matemáticas, sino ayudándole a procesar su duelo, compartiendo las lecciones que él mismo había aprendido de la forma más difícil sobre la importancia de permitir que otros te ayuden, de no aislarse en el dolor. Un año después de que Ernesto llegara a vivir con la familia, sucedió algo extraordinario. Su hija sobreviviente, Andrea, quien no había hablado con él en más de 5 años, lo encontró. Había estado buscándolo durante meses, atormentada por la culpa y el arrepentimiento, temiendo encontrar que era demasiado tarde. Cuando finalmente localizó a su padre, gracias a un artículo de periódico sobre el trabajo innovador que estaba haciendo en la fundación, apenas podía creer que era el mismo hombre. El Ernesto que ella recordaba estaba roto, derrotado, perdido en su dolor. El hombre que encontró estaba lleno de vida, propósito y una paz que ella nunca había visto en él, ni siquiera antes de las tragedias que los habían devastado. La reunión entre padre e hija fue uno de esos momentos que redefinen lo que es posible, que demuestran que la sanación puede ocurrir incluso cuando parece imposible. Se encontraron en la casa de María, y cuando Andrea vio a su padre, ambos se derrumbaron en lágrimas. Se abrazaron por lo que pareció una eternidad, años de dolor, arrepentimiento y amor no expresado fluyendo entre ellos. Andrea le pidió perdón por haberlo abandonado cuando más la necesitaba. Ernesto le pidió perdón por haberse cerrado emocionalmente después de perder a su esposa e hija, y ambos se perdonaron mutuamente por no haber sabido cómo mantenerse unidos cuando el mundo se estaba derrumbando a su alrededor. María, Lucas y Miguel observaban desde una distancia respetuosa, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, sabiendo que estaban presenciando otro milagro pequeño pero significativo, otra vida restaurada por el poder del amor y la segunda oportunidad. Andrea, quien era psicóloga infantil, quedó tan impresionada por el trabajo de la fundación que decidió mudarse al pueblo y unirse al equipo.
Trajo consigo expertise en trauma infantil y desarrollo emocional, complementando perfectamente los programas educativos y de apoyo económico que ya existían. Padre e hija no solo habían reconstruido su relación, sino que habían encontrado una forma de trabajar juntos en algo significativo, sanando sus propias heridas mientras ayudaban a otros a sanar las suyas. Ernesto a menudo decía que Lucas no solo le había salvado la vida en ese hospital, sino que le había devuelto todo lo que creía haber perdido para siempre: propósito, familia, esperanza y la capacidad de sentir alegría nuevamente. Esta historia dentro de la historia más grande ilustraba perfectamente cómo las lecciones de Elena continuaban expandiéndose en círculos cada vez más amplios. Lucas había aprendido de Elena que salvar una vida no se trata solo de intervención médica, sino de ver la humanidad completa de cada persona, de dar oportunidades cuando otros solo ven casos perdidos. María había aprendido que abrir tu hogar y tu corazón a extraños no es imprudencia sino valentía, que la familia no está limitada por la sangre sino expandida por el amor. Y ahora Ernesto estaba enseñando estas mismas lecciones a una nueva generación de niños que enfrentaban sus propias batallas contra la adversidad y la desesperación. Los años continuaron pasando y la fundación creció hasta convertirse en una organización reconocida nacionalmente. Periodistas venían de todo el país para escribir sobre este pequeño pueblo donde algo especial estaba sucediendo, donde los índices de pobreza estaban bajando, donde los niños de familias humildes estaban yendo a universidades prestigiosas, donde había una cultura de cuidado mutuo que parecía casi anacrónica en un mundo cada vez más individualista. Pero para quienes vivían en Santa Elena y conocían la historia completa, no había nada mágico o misterioso sobre lo que estaba sucediendo. Era simplemente el resultado natural de lo que ocurre cuando las personas eligen tratarse unas a otras con dignidad, cuando la generosidad se convierte en la norma en lugar de la excepción, cuando cada persona se ve a sí misma como parte de una comunidad interconectada en lugar de un individuo aislado. Lucas, ahora en sus 40 años, había alcanzado reconocimiento como uno de los cardiólogos más respetados de la región, pero seguía viviendo en el pueblo, seguía dedicando tiempo a la fundación, seguía visitando el monumento junto al río con sus hijos. Había momentos en que se sentaba en la orilla, cerrando los ojos y recordando aquel día que cambió todo, y se maravillaba de cómo una decisión tomada en una fracción de segundo por un niño de 13 años había creado ondas que continuaban expandiéndose décadas después. Pensaba en Elena a menudo, especialmente en momentos difíciles cuando enfrentaba decisiones complicadas, preguntándose qué haría ella, cómo ella equilibraría la compasión con la practicidad, cómo encontraría la fortaleza para seguir dando cuando estaba agotado. María, ahora una mujer mayor pero todavía llena de vitalidad, había encontrado en su arte no solo una carrera, sino una forma de procesar y honrar todo lo que había vivido. Su serie más famosa de pinturas, titulada Corrientes de Gracia, representaba diferentes momentos de su vida y de la vida de su familia. Cada pintura una meditación sobre cómo el sufrimiento puede transformarse en belleza, cómo la pérdida puede dar paso a nuevos comienzos. La pieza central de la serie mostraba el río al amanecer, con una barca pequeña y desgastada en primer plano. Y aunque era abstracta en su ejecución, cualquiera que conociera la historia podía ver la profundidad emocional capturada en cada pincelada. Esas pinturas habían viajado por el mundo, expuestas en museos importantes, pero María insistía en que las originales permanecieran en el pueblo, en un pequeño museo comunitario donde los niños locales pudieran visitarlas y aprender que el arte puede surgir de cualquier vida, sin importar cuán humildes sean sus orígenes. Miguel había alcanzado fama considerable como músico. Sus canciones tocadas en radios de todo el continente, pero nunca permitió que el éxito cambiara quién era fundamentalmente. Cada año organizaba un concierto benéfico gratuito en el pueblo, con todas las donaciones yendo directamente a la fundación. Estos conciertos se habían convertido en eventos legendarios, atrayendo a miles de personas de regiones circundantes, pero lo que los hacía especiales no era solo la música, sino la atmósfera de comunidad y propósito compartido que Miguel cultivaba. Durante los conciertos invitaba al escenario a personas cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación, dándoles espacio para contar sus historias, recordando a todos que detrás de cada estadística había una persona real con sueños, luchas y dignidad inherente. Uno de estos conciertos fue particularmente memorable. Miguel invitó a Tomás, el joven que Lucas había mentorado años atrás, quien ahora era ingeniero y trabajaba para la fundación desarrollando soluciones tecnológicas para comunidades rurales. Tomás subió al escenario nervioso pero determinado y contó su historia de cómo había estado a punto de abandonar la escuela,
Cómo Lucas había aparecido en su vida en el momento exacto en que estaba perdiendo la esperanza. Cómo el apoyo de la fundación le había permitido no solo continuar su educación, sino eventualmente graduarse con honores de una universidad de ingeniería. Habló de su madre, quien había trabajado incansablemente para mantener a su familia unida, y cómo ahora él podía cuidar de ella, devolviéndole aunque fuera una fracción de lo que ella había sacrificado por él. Cuando terminó de hablar, no había un solo ojo seco entre los miles de asistentes, y Miguel comenzó a tocar una canción que había escrito específicamente para este momento, una canción sobre cómo el amor se multiplica cuando se comparte, cómo cada acto de bondad crea la posibilidad de innumerables actos futuros. La fundación también había comenzado a documentar sistemáticamente las historias de las personas que ayudaba, no para publicidad, sino para preservar un registro de cómo vidas individuales se entrelazan para crear cambio comunitario. Contrataron a un documentalista para crear una serie de cortometrajes sobre diferentes familias que habían sido impactadas por sus programas. Una de estas historias seguía a una mujer llamada Sofía, madre soltera de 4 hijos, quien había recibido apoyo de la fundación para completar su educación como enfermera. El documental mostraba su lucha diaria, sus momentos de duda, los sacrificios que hacía, pero también los triunfos pequeños que eventualmente se sumaban a una transformación completa de su situación. Años después de recibir ayuda, Sofía estaba trabajando en el mismo hospital donde Lucas practicaba, y ella misma se había convertido en voluntaria de la fundación, dedicando sus fines de semana a visitar familias necesitadas y ofrecerles no solo recursos, sino esperanza basada en su propia experiencia de superación. Estos documentales se mostraban en escuelas de todo el país, inspirando a una nueva generación a creer que el cambio era posible, que las circunstancias de nacimiento no tienen que determinar el destino, que con apoyo, determinación y una comunidad que se preocupa, cualquier persona puede alcanzar su potencial completo. Maestros reportaban que después de ver estos documentales, sus estudiantes mostraban más empatía hacia compañeros de situaciones difíciles, más disposición a ayudar, más comprensión de que todos enfrentan batallas invisibles y que pequeños actos de bondad pueden tener impactos enormes. Roberto, el hijo de Elena, que había encontrado redención en el servicio, había florecido de maneras que ni él mismo había imaginado posibles. Se había convertido en el director ejecutivo de la fundación, trayendo su experiencia empresarial pero aplicándola ahora con un corazón transformado que priorizaba el impacto humano sobre las ganancias financieras. Bajo su liderazgo, la fundación había desarrollado modelos innovadores de intervención comunitaria que estaban siendo estudiados y replicados en otros países. Pero lo que más le enorgullecía no eran los premios o reconocimientos que la fundación había recibido, sino las relaciones personales que había construido con las personas a quienes servían, las amistades que había formado con personas que en su vida anterior nunca hubiera conocido, la familia extendida que había ganado en el proceso. Roberto a menudo reflexionaba sobre el contraste entre su vida antes y después de reconectar con su madre en sus últimos días. Antes había sido rico materialmente, pero pobre en todas las formas que realmente importan, rodeado de conocidos pero sin amigos verdaderos, exitoso según las métricas convencionales, pero profundamente infeliz. Ahora vivía con menos lujos, pero más alegría. Trabajaba más duro, pero con más propósito. Tenía menos posesiones, pero más gratitud. Sus hijos estaban creciendo en el pueblo, jugando con los hijos de Lucas y con niños de todas las procedencias socioeconómicas, aprendiendo desde pequeños que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter y sus acciones. Eran lecciones que Roberto había aprendido demasiado tarde, pero estaba determinado a que sus hijos las internalizaran desde el principio. Hubo un momento particular, casi 2 décadas después de la muerte de Elena, que cristalizó todo lo que ella había iniciado. La Universidad Nacional había decidido otorgar un reconocimiento póstumo a Elena por su contribución transformadora a la educación y el desarrollo comunitario. La ceremonia se llevaría a cabo en la capital, con dignatarios, académicos y líderes empresariales en asistencia. Toda la familia fue invitada. Lucas, María, Miguel, Roberto, los nietos de todos ellos, Ernesto, Andrea y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas directamente por el trabajo de la fundación. Organizaron autobuses para transportar a representantes del pueblo, queriendo que esta no fuera una celebración elitista, sino un reconocimiento del poder de la comunidad y el amor colectivo. Cuando María subió al escenario para aceptar el premio en nombre de Elena, la audiencia esperaba quizás un discurso formal agradeciendo el reconocimiento. Pero María, fiel a su naturaleza auténtica, habló desde el corazón de una manera que nadie esperaba, pero que todos necesitaban escuchar. Comenzó contando la historia del día en que Elena casi se ahoga, describiendo con detalles vívidos la desesperación, el miedo y luego el alivio cuando Lucas logró salvarla. Habló de cómo habían llevado a esta extraña elegante a su casa humilde,
cómo habían compartido lo poco que tenían sin pensar dos veces, simplemente porque era lo correcto. Y luego describió cómo Elena había transformado sus vidas, no principalmente a través del dinero, aunque eso ciertamente había ayudado, sino a través de su presencia, su amor, su disposición a ser vulnerable y a recibir amor a cambio. La voz de María se quebró cuando habló de los últimos días de Elena, de cómo había muerto no en su mansión solitaria, sino rodeada de personas que genuinamente la amaban, de cómo sus últimas palabras habían sido de gratitud por haber encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida. María miró directamente a la audiencia de personas poderosas e influyentes y les dijo algo que los dejó incómodos, pero necesitaba ser dicho, que Elena había tenido todo el éxito material que la sociedad valoraba, pero solo había encontrado la verdadera felicidad cuando dejó de acumular y comenzó a dar, cuando dejó de construir muros y comenzó a construir puentes, cuando dejó de medir su valor por su cuenta bancaria y comenzó a medirlo por el amor que daba y recibía. Desafió a cada persona en esa sala a preguntarse qué legado estaban construyendo, si serían recordados por lo que acumularon o por las vidas que tocaron, si sus últimos días serían solitarios o rodeados de amor genuino. Hubo un silencio profundo cuando María terminó de hablar. Luego, comenzando desde atrás de la sala donde estaban sentados los representantes del pueblo, las personas comenzaron a ponerse de pie. La ovación creció como una ola, expandiéndose hacia adelante hasta que toda la audiencia estaba de pie, aplaudiendo no solo por María o por Elena, sino por lo que representaban, por el recordatorio de lo que realmente importa en una vida humana. Varios empresarios exitosos en la audiencia fueron vistos secándose lágrimas, y en los meses siguientes muchos de ellos contactaron a la fundación queriendo involucrarse, no solo con donaciones, sino con su tiempo y presencia, habiendo sido confrontados con preguntas sobre sus propias vidas que habían estado evitando. Lucas también habló esa noche, compartiendo desde su perspectiva como doctor las innumerables veces que había visto cómo el apoyo emocional y comunitario hacía más por la recuperación de un paciente que cualquier medicamento que pudiera prescribir. Habló de pacientes que se habían rendido, no porque sus condiciones fueran médicamente irremediables, sino porque se sentían solos y sin propósito, y cómo una red de apoyo podía literalmente ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desafió a la comunidad médica presente a recordar que trataban personas completas, no solo cuerpos enfermos, y que la sanación verdadera requería atender no solo las necesidades físicas, sino también las emocionales, sociales y espirituales de sus pacientes. Miguel cerró las presentaciones con una actuación musical que había preparado específicamente para esta ocasión. Había compuesto una sinfonía corta que contaba la historia completa sin palabras, usando diferentes instrumentos para representar diferentes personajes y momentos. La pieza comenzaba con notas inquietantes y caóticas, representando el pánico del ahogamiento. Transicionaba a melodías suaves y esperanzadoras, representando el rescate y los primeros días en la casa humilde. Crecía en complejidad y riqueza mientras representaba la transformación de todos los involucrados, y terminaba con una armonía compleja pero hermosa que simbolizaba cómo múltiples vidas se habían entrelazado para crear algo más grande que la suma de sus partes. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, muchos en la audiencia estaban llorando abiertamente, tocados por una historia que trascendía palabras y llegaba directamente al corazón. Esa noche, después de la ceremonia, toda la familia extendida se reunió en un restaurante del pueblo para celebrar. No el restaurante más lujoso, sino el pequeño comedor familiar donde María solía trabajar lavando platos décadas atrás. El mismo lugar donde a veces el dueño le permitía llevarse las sobras para alimentar a sus hijos cuando las cosas estaban especialmente difíciles. El dueño actual, hijo del hombre que había mostrado esa bondad a María, insistió en cerrar el restaurante para ellos esa noche, preparando una cena elaborada que servía él mismo con orgullo. Mientras comían y conversaban y reían, rodeados por fotos antiguas en las paredes que documentaban décadas de historia del pueblo, había una sensación palpable de que estaban viviendo exactamente el tipo de momento que Elena había soñado crear. Personas de diferentes orígenes, unidas no por obligación sino por amor genuino, celebrando no logros materiales sino conexiones humanas profundas y significativas. Los nietos de Lucas, ahora adolescentes, escuchaban fascinados mientras los adultos compartían historias de los viejos tiempos, de la lucha y el sacrificio, pero también de la alegría encontrada en cosas simples. Una de las nietas, Valentina, quien había heredado el talento artístico de su bisabuela María, había estado trabajando en un proyecto secreto durante meses. Esa noche finalmente lo reveló. Había pintado un mural masivo que sería instalado en el hospital donde su padre trabajaba, representando la historia completa de su familia entrelazada con historias de otras familias del pueblo que habían sido transformadas por la fundación. El mural mostraba el río como elemento central, con corrientes que se ramificaban en innumerables direcciones,
cada corriente representando una vida tocada, una oportunidad creada, un sueño realizado. Era una obra de arte impresionante, pero también un documento histórico, una celebración visual del poder de la comunidad y el amor para transformar vidas. El proyecto de Valentina inspiró a otros jóvenes del pueblo a encontrar sus propias formas de honrar y continuar el legado. Un grupo de estudiantes de secundaria inició un programa de tutoría entre pares, donde estudiantes mayores ayudaban a los más jóvenes no solo con tareas académicas, sino también como mentores y amigos. Otro grupo comenzó un jardín comunitario en un terreno donado por la fundación, cultivando vegetales que distribuían gratuitamente a familias necesitadas, pero más importante, creando un espacio donde personas de todas las edades se reunían para trabajar juntas, compartir historias y fortalecer los lazos comunitarios. Una joven aspirante a documentalista comenzó a entrevistar a los ancianos del pueblo, preservando historias orales que de otra manera se perderían, creando un archivo viviente de la memoria comunitaria. Estos proyectos juveniles demostraban algo fundamental. El legado que Elena había iniciado no dependía de ninguna persona individual, sino que se había convertido en parte del ADN cultural del pueblo. Los valores de generosidad, comunidad y preocupación mutua estaban siendo transmitidos orgánicamente de generación en generación, no a través de sermones o lecciones formales, sino a través del ejemplo vivido y la experiencia compartida. Los niños crecían viendo a sus padres y abuelos ayudando a vecinos. Observaban cómo la comunidad se reunía cuando alguien enfrentaba dificultades. Experimentaban directamente cómo actos aparentemente pequeños de bondad creaban ondas que mejoraban la vida de todos. Había también desafíos, por supuesto. El pueblo no era un paraíso utópico sin problemas. Todavía había personas que luchaban con adicciones, familias que enfrentaban violencia doméstica, jóvenes que tomaban caminos equivocados. Pero la diferencia estaba en cómo la comunidad respondía a estos desafíos. En lugar de estigmatizar y aislar a quienes luchaban, existía una red de apoyo que buscaba entender las causas raíz de los problemas y ofrecer ayuda compasiva. La fundación había expandido sus servicios para incluir consejería en salud mental, programas de rehabilitación y refugios para víctimas de abuso, reconociendo que la transformación comunitaria requería atender las necesidades de cada miembro, especialmente los más vulnerables. Lucas, en su práctica médica, había visto de primera mano cómo los determinantes sociales de la salud impactaban los resultados de sus pacientes más que muchas intervenciones médicas. Un paciente con diabetes podría recibir los mejores medicamentos disponibles, pero si vivía en inseguridad alimentaria o vivienda inadecuada, su condición no mejoraría. Esto lo llevó a desarrollar un modelo innovador de medicina comunitaria donde los doctores trabajaban en estrecha colaboración con trabajadores sociales, consejeros y organizaciones comunitarias para atender las necesidades holísticas de los pacientes. Este modelo comenzó a atraer atención nacional, con delegaciones de otros hospitales y comunidades visitando Santa Elena para aprender cómo podían replicar el enfoque. María, mientras tanto, había comenzado a sufrir los efectos naturales del envejecimiento. Sus manos, que habían creado tanta belleza en lienzo, comenzaban a temblar con artritis, haciendo difícil el trabajo detallado que una vez había hecho sin esfuerzo. Pero en lugar de verlo como una pérdida, lo vio como una transición. Comenzó a enseñar, compartiendo décadas de técnica y experiencia con jóvenes artistas del pueblo, incluyendo su nieta Valentina y otros que mostraban talento. Su estudio se convirtió en un espacio de mentoría donde no solo enseñaba técnicas artísticas, sino también compartía las lecciones de vida que había aprendido, sobre perseverancia, sobre encontrar belleza en lugares inesperados, sobre usar el arte como una forma de procesar emoción y crear significado. Los jóvenes que estudiaban con ella no solo mejoraban como artistas, sino que salían transformados en su comprensión de lo que significa vivir una vida con propósito y autenticidad. El pueblo de Santa Elena se había convertido en destino de turismo de un tipo inusual. No venían personas buscando playas o monumentos históricos, sino individuos y familias buscando algo más intangible. Un modelo de cómo podría ser la vida comunitaria en su mejor expresión, inspiración para llevar de regreso a sus propias comunidades. La fundación desarrolló programas de inmersión donde visitantes podían pasar tiempo viviendo con familias locales, participando en proyectos comunitarios, experimentando directamente el tipo de conexiones humanas profundas que se habían vuelto raras en la sociedad moderna. Muchos visitantes regresaban a sus hogares transformados, iniciando sus propias versiones de intervenciones comunitarias, creando ondas que se expandían mucho más allá de las fronteras del pequeño pueblo. 50 años después de aquel día fatídico en el río, la familia organizó una celebración masiva.
Lucas, ahora un hombre de 63 años con canas que brillaban plateadas bajo el sol, había decidido que era momento de pasar el liderazgo médico de la fundación a la siguiente generación. Su hija mayor, también llamada Elena en honor a la mujer que había transformado su familia, se había convertido en una cirujana excepcional y estaba lista para tomar el manto. La celebración sería no solo una transición de liderazgo, sino una reflexión sobre medio siglo de transformación comunitaria. Una oportunidad para honrar todo lo que había sido logrado y para renovar el compromiso con los valores que lo habían hecho posible. La celebración tuvo lugar junto al río, en el mismo lugar donde medio siglo atrás un niño había escuchado el grito desesperado de una mujer ahogándose. Se había construido un anfiteatro natural en la ladera, con el río como telón de fondo, y miles de personas se reunieron para el evento. Había personas que habían conocido a Elena personalmente, ahora ancianas pero con recuerdos vívidos de su generosidad y amor. Había familias enteras cuyas vidas habían sido transformadas por la fundación a lo largo de las décadas, desde abuelos que habían recibido ayuda en los primeros años hasta nietos que ahora se beneficiaban de los programas educativos. Había representantes de organizaciones de todo el país que habían sido inspiradas por el modelo de Santa Elena y estaban implementando versiones adaptadas en sus propias comunidades. María, ahora de 86 años, pero todavía con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado, fue la primera en hablar. Su voz temblaba ligeramente con la edad, pero sus palabras resonaban con la claridad de alguien que ha vivido plenamente y aprendido profundamente. Habló de su esposo, cuya muerte tantos años atrás había dejado a la familia al borde del colapso, y de cómo en ese momento más oscuro había encontrado la fuerza para continuar en los ojos de sus hijos. Habló del día en que Lucas salvó a Elena, admitiendo que al principio había estado aterrorizada de tener a esta mujer rica en su casa humilde, preocupada de que la juzgaría por su pobreza. Y luego habló de cómo Elena le había enseñado que la vergüenza que sentía por su pobreza era infundada, que había una dignidad inherente en cómo había mantenido unida a su familia con amor cuando no tenía nada más para dar, que era ella quien tenía lecciones que enseñar y no solo recibir. Con lágrimas rodando por sus mejillas, María les dijo a las miles de personas reunidas que si pudiera volver atrás y elegir una vida diferente, una sin las luchas y el sufrimiento que había enfrentado, no lo haría. Porque fueron precisamente esas luchas las que le enseñaron compasión. Fueron los momentos de desesperación los que le enseñaron gratitud por las cosas pequeñas. Fue la experiencia de no tener nada lo que le permitió apreciar todo. Les dijo que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de amor, la falta de comunidad, la falta de propósito, y que había conocido a personas con fortunas enormes que eran más pobres en espíritu que ella jamás había sido en sus días más difíciles. Su mensaje resonó profundamente, especialmente con los jóvenes presentes que estaban creciendo en una época de abundancia material, pero a menudo carecían de las conexiones profundas y el sentido de propósito que generaciones anteriores habían encontrado en comunidad. Lucas habló después, y su discurso fue tanto una reflexión sobre el pasado como una visión para el futuro. Describió cómo aquel día en el río había actuado por instinto, sin pensar en las consecuencias, simplemente respondiendo a un grito de ayuda. Y cómo esa decisión tomada en una fracción de segundo por un niño de 13 años había establecido el curso de toda su vida. Pero también reconoció que él no era el héroe de esta historia, que el verdadero heroísmo estaba en su madre, quien había abierto su casa a una extraña cuando ella misma apenas tenía suficiente, en Elena, quien había tenido el coraje de cambiar en sus años finales y admitir que había vivido de manera equivocada, en cada persona que a lo largo de décadas había elegido dar cuando habría sido más fácil cerrar su corazón, en cada miembro de la comunidad que había elegido ver al otro como hermano en lugar de extraño. Lucas anunció que aunque estaba dejando su posición de liderazgo en la fundación, no se retiraba de su trabajo. Tenía un nuevo proyecto que había estado planeando durante años. Un programa de medicina itinerante que llevaría atención médica de calidad a comunidades remotas que nunca habían tenido acceso a doctores calificados. Trabajaría con equipos de médicos jóvenes, transmitiéndoles no solo conocimientos médicos, sino también las lecciones sobre compasión y dignidad humana que Elena le había enseñado. Era, en muchos sentidos, un retorno a sus raíces, cuando era un joven doctor recién graduado trabajando en clínicas rurales, pero ahora con décadas de experiencia y sabiduría para compartir. Miguel, cuya música había tocado millones de corazones alrededor del mundo, ofreció una actuación especial. Había invitado a músicos de todo el país, muchos de ellos antiguos estudiantes de los programas de la Fundación, y juntos interpretaron una sinfonía coral masiva que había compuesto específicamente para esta ocasión.
La pieza incluía pasajes donde diferentes secciones de la audiencia cantaban juntas, creando una experiencia participativa que simbolizaba cómo cada voz individual contribuía a una armonía más grande. La culminación llegó cuando miles de voces se unieron cantando una melodía simple pero poderosa sobre el amor que se multiplica cuando se comparte, sobre comunidades que se sostienen mutuamente, sobre esperanza que persiste incluso en tiempos difíciles. El sonido de todas esas voces juntas, elevándose hacia el cielo junto al río, donde todo había comenzado, fue un momento de trascendencia que nadie de los presentes olvidaría jamás. Roberto, quien había llegado al pueblo tantos años atrás buscando redención y había encontrado mucho más, compartió su propio viaje de transformación. Habló con honestidad brutal sobre quién había sido antes: egoísta, materialista, ciego a las necesidades de otros, incluyendo su propia madre. Describió el momento en que había visto a Lucas, María y Miguel cuidando de Elena con una devoción que él nunca había mostrado, y cómo ese momento lo había destrozado pero también lo había comenzado a reconstruir. Agradeció a esta familia por no juzgarlo por sus faltas pasadas, sino por darle la oportunidad de crecer y cambiar. Y les dijo a los jóvenes presentes que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente, que el cambio verdadero es posible cuando uno está dispuesto a ser humilde, a aprender y a poner el bienestar de otros antes que el propio. Ernesto, ahora un hombre de 92 años pero todavía con mente aguda, fue ayudado al escenario por su hija Andrea. Con voz temblorosa pero clara, contó su historia de haber tocado fondo, de haber estado convencido de que su vida había terminado en todo sentido significativo, de cómo Lucas lo había visto no como un caso perdido, sino como un ser humano con dignidad y potencial. Habló de los años que había pasado enseñando matemáticas a estudiantes de la fundación y cómo cada niño que ayudaba era una forma de honrar la segunda oportunidad que se le había dado. Varios de sus antiguos estudiantes, ahora adultos exitosos en diversos campos, subieron al escenario para abrazarlo. Cada uno compartiendo brevemente cómo las lecciones de Ernesto habían impactado sus vidas no solo académicamente, sino también en cómo pensaban sobre el mundo y su lugar en él. A medida que la celebración continuaba hasta entrada la noche, con música, comida compartida y conversaciones que fluían tan libremente como el río cercano, había una sensación palpable de que se estaba presenciando algo raro y precioso. En un mundo cada vez más fragmentado, donde las personas se retiraban detrás de pantallas y muros, donde el individualismo extremo era celebrado como virtud, aquí estaba una comunidad que había elegido un camino diferente. No era perfecta, nunca lo había sido, pero había logrado crear algo que la mayoría de lugares había perdido: un sentido genuino de pertenencia mutua, una comprensión de que el bienestar de cada individuo estaba entrelazado con el bienestar de todos, una cultura donde ayudar a otros no era visto como sacrificio, sino como la forma natural de vivir. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Lucas caminó solo hasta la orilla del río, necesitando un momento de quietud para procesar todo. Se paró exactamente donde había amarrado su barca aquel día 50 años atrás y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos lo inundaran. Podía ver al niño que había sido, flaco y preocupado por la pesca del día, sin idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Podía escuchar el grito desesperado que había partido la quietud de la mañana. Podía sentir el pánico y la determinación que había llenado su pecho joven. Y luego podía ver a Elena, emergiendo de las aguas, aferrándose a su mano como si fuera lo único entre ella y el olvido. Sintió una mano en su hombro y abrió los ojos. Era su hija Elena, quien pronto tomaría su lugar liderando los programas médicos de la fundación. Ella no dijo nada, simplemente se paró junto a su padre, ambos mirando el agua que fluía eternamente hacia adelante, llevando el pasado con ella, pero siempre creando nuevo futuro. Eventualmente Lucas habló, su voz apenas un susurro sobre el murmullo del río. Le dijo a su hija que aunque estaba orgulloso de todo lo que habían logrado, de las miles de vidas que habían sido tocadas, lo que más lo llenaba de gratitud era esto, que habían construido algo que los sobreviviría, que continuaría creciendo y evolucionando, que cada generación agregaría sus propias contribuciones mientras mantenía vivo el espíritu fundamental de lo que Elena había iniciado. Le dijo que el río continuaría fluyendo mucho después de que todos ellos se hubieran ido, y que las lecciones aprendidas aquí continuarían fluyendo con él, tocando orillas que aún no podían imaginar. La historia de Lucas, María, Miguel, Elena y todos aquellos cuyas vidas se habían entrelazado con las suyas se había convertido en algo más grande que cualquier individuo. Se había convertido en un testimonio viviente de lo que es posible cuando las personas eligen el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la avaricia, la comunidad sobre el aislamiento.
Había demostrado que el cambio real no requiere recursos ilimitados o poderes especiales, sino simplemente la disposición de ver la humanidad en cada persona. La valentía de actuar cuando otros miran hacia otro lado, y la perseverancia para continuar dando incluso cuando es difícil. Y quizás lo más importante, había demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de una vida, que cada momento ofrece la oportunidad de elegir diferente, que la redención y la transformación están siempre disponibles para aquellos lo suficientemente valientes como para alcanzarlas. Mientras padre e hija permanecían juntos a la orilla del río, el agua continuaba su viaje eterno, llevando consigo las historias de todos aquellos que habían tocado sus orillas, recordatorio líquido y fluido de que la vida siempre fluye hacia adelante, siempre cambiando, siempre creando nuevas posibilidades para aquellos dispuestos a sumergirse en sus corrientes con corazones abiertos y manos extendidas hacia quienes necesitan ser salvados o simplemente sostenidos en su momento de necesidad más profunda.